La rebelión de Absalón. Durante 2 años Absalón vivió en Jerusalén sin ver a su padre. Un día mandó llamar a Joab, pidiéndole que intercediera ante su padre, pero Joab no le quiso hacer caso. Entonces Joab hizo que sus siervos incendiaran un campo adyacente al de Joab. Joab se enfureció y fue a ver a Absalón a preguntarle por qué había ordenado aquel incendio. Absalón le replicó: para lograr que me escucharas. Ahora que estás aquí, te ruego que aplaques a mi padre. Mi regreso es peor que mi exilio, si la ira de mi padre prosigue. Joab se sintió conmovido y accedió a tratar de reconciliarlos. David quedó persuadido y mandó llamar a Absalón, que se postró en tierra y le pidió perdón. El rey lo levantó y prometió olvidar lo que había hecho. Poco después, Absalón adquirió una gran cantidad de caballos y carros y se rodeó de 50 hombres armados. Temprano cada mañana acudía a palacio y consolaba a los que habían perdido sus causas ante el tribunal de su padre. Afirmaba que habría fallado de manera diferente y ganó favor entre la gente. 4 años más tarde juzgó que ya había madurado el tiempo para la rebelión. Pidió permiso a su padre para ir a Hebrón y ofrecer sacrificio a Dios, porque había hecho voto mientras estaba en el exilio. Cuando Absalón llegó a Hebrón, una multitud de sus seguidores lo proclamó rey. Entre ellos estaba Ahitofel, consejero de David. David quedó aturdido y alarmado cuando oyó las nuevas de la rebelión de Absalón y decidió escapar a las tierras allende del Jordán. Muchos estaban dispuestos a acompañarle, incluyendo sus 600 fieles de los tiempos de Saúl. Los sacerdotes y los levitas le habrían seguido también con el arca, pero David les aconsejó que se quedaran, diciendo que Dios los libraría. Mientras David ascendía el monte de los olivos, descalzo y llorando, le llegaron noticias de que Ahitofel se había pasado a Absalón. Esto le inquietó aún más, porque sabía que la sabiduría de Ahitofel iría a beneficio de Absalón, por lo que le pidió a Dios que hiciera que Absalón desconfiara de Ahitofel. Desde la cumbre del monte, David miró atrás a la ciudad llorando. Un amigo fiel de David, llamado Usai, quería ir con él, pero David le apremió a que se quedara en Jerusalén como espía. Debía pretender lealtad a Absalón, pero contradecir el consejo de Ahitofel. Algo más adelante se encontró con Siba, que le dio provisiones al rey. Era un siervo que David había dado a Mefiboset, hijo de Jonatán. Cuando le preguntó acerca de Mefiboset, Siba contestó: espera ser escogido rey durante esta confusión, como recompensa de todo lo que Saúl hizo por su pueblo. David enfureció y al instante otorgó a Siba todo lo que antes había dado a Mefiboset. Más adelante en el camino salió un pariente de Saúl llamado Simei, arrojándole piedras a David y maldiciéndole como un criminal sanguinario, que estaba ahora siendo castigado como merecía. El sobrino de David, Abisai, hubiera querido despedazarlo, pero David lo detuvo, diciendo: no me avergüenzan los ladrillos de este cachorro, porque es Dios que está tras su frenesí. Y prosiguió su camino, no escuchando a Simei, que corría al lado de ellos, por el otro lado del monte, maldiciéndole todo el camino. Mientras tanto, Absalón había llegado a Jerusalén con su consejero Ahitofel y todos sus seguidores. Usai, el amigo de David, fue a Absalón para ofrecerle sus servicios. Absalón sintió sospechas al principio, pero Usai explicó que ahora apoyaba a Absalón, porque Dios lo hacía y además porque la corona quedaba dentro de la misma familia. Convencido de su lealtad, Absalón deliberó con Ahitofel acerca de qué estrategia seguir, y éste le aconsejó que durmiera con las concubinas de su padre, causando así una rotura irreparable con él, porque Ahitofel le advirtió que el pueblo dudaba al principio acerca de luchar contra David en vistas de la posibilidad de una futura reconciliación entre padre e hijo. Absalón hizo levantar una tienda en el terrado del palacio, a la vista de todos. Fue y yació con las concubinas de su padre, cumpliendo la profecía de Natán.
A continuación pidió consejo a Aitofel acerca de la guerra contra su padre. Aitofel dijo que si le dejaba 10.000 hombres, marcharía contra David, le daría muerte y traería a los soldados de vuelta sanos y salvos. A Absalón le gustó este plan, pero envió a buscar a Husai para pedirle también su opinión. Ahora Husai temió que si seguía la estrategia de Aitofel, David sería muerto. Por ello, aconsejó a Absalón que esperara hasta que pudiera movilizar un gran ejército y que entonces derrotaría con seguridad al rey si tomaba el mando personalmente. Dios hizo que Absalón prefiriera el consejo de Husai al de Aitofel. Entonces Husai fue a ver a los principales sacerdotes que apoyaban a David y les dijo les dijo lo que se había decidido. Ellos enviaron mensajeros a David, los cuales tuvieron que esconderse en un pozo por un tiempo para eludir a unos que los perseguían, antes de poder llegar a donde estaba el rey. Cuando Aitofel supo que su consejo había sido rechazado, enalbordó su asno y se fue a su ciudad natal. Llamando a su familia, les dijo que por cuanto Absalón no había querido seguir su consejo, de cierto que sería derrotado por David. Por ello, dijo, mejor sería dejar este mundo como hombre libre que rendirse a David, que seguramente lo castigaría por haber ayudado a Absalón. Entonces tomó una cuerda y se colgó. La muerte de Absalón. David pasó el Jordán en su huida y llegó a Mahanaim, una buena ciudad fuerte. Todos los hombres principales le recibieron cordialmente y le dieron abundantes suministros a él y a sus agotados seguidores. Para este tiempo, Absalón había reunido un gran ejército y lo condujo contra su padre. David contó a sus propios hombres, había 4.000, y puso capitanes sobre ellos. Él mismo los habría llevado a la batalla, pero sus amigos no quisieron dejarle, porque si eran derrotados bajo su mando, se perdería toda esperanza. Pero mientras él vivía, podría inspirar la recuperación de cualquier derrota. Así, David se quedó en la ciudad y envió a sus comandantes a que se encontraran con Absalón, y les apremió a que fueran valientes y leales, pero les imploró que no mataran a su hijo Absalón. El ejército de David, aunque pequeño, era más diestro y capaz. Después de una lucha muy dura alcanzaron la victoria y persiguieron al enemigo, dándole muerte a muchos miles. Persiguieron a Absalón, que por su estatura era fácil de distinguir, pero él montó en su mula real y emprendió la fuga. La mula se lanzó al galope bajo las ramas de un frondoso árbol, en cuyas ramas se enredó el largo cabello de Absalón, con lo que quedó retenido allí, suspendido, perdiendo su montura, que se fue sin él, en cuyas ramas se enredó el largo cabello de Absalón, con lo que quedó retenido allí, suspendido, perdiendo su montura, que se fue sin él. Uno de los soldados de David le dijo a Joab que Absalón estaba colgado de un árbol. Joab le dijo, si le hubieras dado muerte, te habría dado 50 siclos. No habría matado al hijo de mi señor por 1.000 siclos, contestó el soldado. Todos oímos al rey pedir que se le perdonara la vida al joven. Joab le preguntó dónde había visto a Absalón, y pronto lo encontró, aún colgado del árbol. Joab le clavó un dardo en el corazón, dándole muerte. Luego sus escuderos bajaron el cadáver, lo echaron en un profundo hoyo y echaron piedras sobre él. Mientras tanto, Joab hizo tocar un cese al fuego, deteniendo su lucha. Ahimaas, uno de los hijos del sumo sacerdote, fue a Joab y le pidió permiso para ir a darle a David las nuevas de la victoria. Pero Joab contestó, tú siempre has sido un mensajero de buenas nuevas, y no estaría bien que fueras a decirle al rey que su hijo está muerto. Joab llamó a un siervo etíope y le ordenó que corriera al rey para decírselo. Pero otra vez Ahimaas le pidió a Joab que le dejara ir, prometiendo solo hablarle de la victoria. Joab le dejó ir y Ahimaas llegó el primero. David estaba sentado a las puertas de la ciudad, esperando noticias de la batalla. Cuando Ahimaas estaba cerca, el centinela lo reconoció. Se lo dijo a David, que se alegró mucho diciendo, él es un mensajero de buenas nuevas.
Ahimaaz apareció ante la puerta y anunció las buenas nuevas de la victoria. Entonces David le preguntó qué había sucedido con Absalón. Ahimaaz replicó que había oído los gritos de los que perseguían a Absalón, pero no pudo saber nada más. Cuando llegó el etíope, David le preguntó cómo le había ido a Absalón y él contestó, que todos sus enemigos lleguen al mismo fin que Absalón. Abatido de dolor, David subió a una cámara encima de la puerta y lloró golpeándose el pecho, mesándose el cabello y clamando, «Oh Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo contigo». Cuando el ejército y Joab se enteraron de cuán profundamente el rey se dolía por su hijo, se avergonzaron de entrar en la ciudad como vencedores, llegando a cambio cabizbajos como si hubieran sido derrotados. Pero Joab fue a ver a David y lo consoló diciendo, «Oh Señor, pareces odiar a los que te aman y arriesgan sus vidas por ti y amar a tus peores enemigos, porque si Absalón hubiera vencido, ninguno de nosotros habría quedado vivo. Todos, comenzando por ti y tus hijos, habrían muerto miserablemente. Cesa, pues, en tu irrazonable dolor, y ve a tus soldados y agradeceles la victoria». David entonces se puso presentable y se sentó a las puertas de la ciudad, a donde todo el pueblo fue corriendo para saludarle. David regresa a su reino. Los hebreos, que habían dado su apoyo a Absalón, ahora lo lamentaron y enviaron embajadores a David para invitarlo a que volviera. Cuando llegó al río Jordán, algunos ancianos de los israelitas salieron a recibirle. Instalaron un puente de barcas para que el rey y sus hombres pudieran cruzar con más facilidad. Entre ellos se encontraba Simei, que se postró a los pies de David junto al puente y le rogó su perdón. Entonces Abisai, el hermano de Joab, le dijo, ¿no debes acaso morir por maldecir al rey que Dios ha puesto sobre nosotros? Pero David respondió que no tenía la intención de castigar a los rebeldes y le dijo a Simei que estuviera en paz, que no sería ejecutado. El nieto de Saúl, Mefiboset, también se encontró con él allí, llevando un vestido sucio y con el cabello desordenado por su dolor. Dijo que su siervo Siba lo había calumniado ante David. Cuando el rey se preguntó por qué pues no había ido al exilio con él, le contestó, si tuviera pies sanos y hubiera podido usarlos para escapar, no habría ido muy lejos de ti. David le perdonó y ordenó que fueran restauradas la mitad de sus propiedades, a lo que él repuso, que Siba se quede con todo, para mí es suficiente que hayas recuperado tu reino. Más tarde, un cierto rebelde llamado Seba, de la tribu de Benjamín, rehusó someterse a David y agitó una sedición. David designó a Amasa como comandante para poner fin a la rebelión, pero como tardaba en movilizar un ejército, mandó a Joab. Al llegar a Gabaón, sin embargo, Joab se encontró con Amasa y su ejército. Al encontrarse los dos, Joab tomó a Amasa por la barba como para besarlo, pero en lugar de ello le hundió la espada en el vientre matándolo. Este acto impío estaba motivado por la envidia de Joab de que Amasa hubiera recibido un rango como el suyo. Ambas fuerzas siguieron entonces a Joab a una ciudad fortificada llamada Abel Bet Maaca, donde Seba se había refugiado y le puso sitio. Una sabia anciana apareció en las murallas y llamó a Joab. Cuando apareció ella, dijo, Dios ordenó reyes y generales para expulsar a los enemigos de los hebreos, pero vosotros estáis decididos a destruir una ciudad israelita que no ha hecho ningún mal. Joab replicó que no era su intención matar a nadie del pueblo ni destruir la ciudad. Si entregaban a Seba, que se había rebelado contra el rey, retiraría su ejército. Entonces la mujer fue a hablar a los ciudadanos y le preguntó, ¿queréis morir miserablemente por causa de un hombre indigno, a quien nadie conoce? ¿Y le queréis a él como rey en lugar de David, que ha sido vuestro benefactor? Entonces les persuadió a que cortaran la cabeza de Seba y que se la echaran al ejército de Joab. El general del ejército tocó entonces de retirada y levantó el sitio. Después de más batallas con los filisteos, en las que David fue victorioso, finalmente llegó a gozar de una larga paz. Compuso cánticos e himnos a Dios y diseñó instrumentos musicales de cuerdas y de metal. Estaba rodeado de muchos hombres valientes, de los que 38 eran especialmente famosos.